Listo, Edgar. Muy bien, pues muy buenos días. Iniciamos hoy una nueva sesión del seminario del programa de política de drogas. A nombre de todo el equipo de investigadoras e investigadores y de su directora, la doctora Laura Tuesta, les damos la más cordial bienvenida a hoy, que es una sesión especial en la que vamos a presentar, pues no solamente un libro de suyo bastante interesante sobre los efectos de la pandemia en varias dimensiones que tienen que ver con los mercados de drogas ilegalizadas, como es el de la salud y el de la violencia, sino que también es la primera edición de un libro por el sello editorial de Programa de Política de Drogas, lo cual hay que celebrar. Entonces tenemos dos motivos para celebrar: un libro importante y la primera publicación con el sello del Programa de Política de Drogas, quien, por cierto, quien es directora editorial de este sello, la maestra Marcela Pomar, a quien primero que nada debo agradecer enormemente por todo el trabajo y la paciencia, Marcela, para dar forma a este libro y lograr que finalmente se cumpliera. No fue una tarea en lo absoluto fácil, fue complicada, incluso a veces bastante desgastante, pero ya la tenemos aquí, esta edición, la primera edición de este volumen y el primer libro editado por el Programa de Política de Drogas. Y también agradecer, por supuesto, a la doctora Laura Tuesta, quien es directora del Programa de Política de Drogas, pero quien también fue un apoyo invaluable para que esta obra saliera. Bueno, un apoyo, es compiladora también de los estudios que está aquí, es también artífice de esta edición. Y por supuesto, pues hizo un trabajo y sus comentarios y su visión para encarar esta empresa, pues no hubiésemos logrado terminar con este libro. También a ti, Laura, pues un agradecimiento y un reconocimiento por el trabajo. Y bueno, yo soy Edgar Guerra, soy investigador adscrito al programa Cátedras CONACYT, investigadores o investigadoras por México, y también participante de este programa de política de drogas. Y hoy me toca iniciar y conducir esta sesión donde se va a presentar precisamente esta obra, Drogas y Violencias en Tiempos de Pandemia, Consecuencias y Respuestas, compilados por la doctora Laura Tuesta y por un servidor, Edgar Guerra. ¿De qué va esta obra? ¿Por qué es importante? ¿Cuáles son los temas que se están y las investigaciones que se están abordando? Sobre eso vamos a platicar hoy en esta sesión. Tenemos un programa bastante, digamos, nutrido, robusto, que hemos dividido en dos partes. En una primera parte vamos a hablar sobre todo, las personas autoras van a platicarnos un poco sobre sus textos, de qué van, qué cosas interesantes podemos encontrar ahí. Y en una segunda sección hablaremos sobre los textos que abordan la violencia. De igual manera, sus personas, autoras, van a platicarnos un poco acerca de estos textos. No están, desafortunadamente, todas y todos los autores, pero planeamos más adelante también hacer otra sesión donde podamos también escuchar sus voces sobre los capítulos que aquí están contribuyendo. Vamos a iniciar entonces primero con vamos a ver una panorámica sobre el libro, por qué surge, cuáles fueron las motivaciones, un poco la historia detrás de este volumen. Esta tarea se la encomendamos a la doctora Laura Tuesta, que es una de las compiladoras del libro, y bueno, ella nos va a contar un poco en términos más generales sobre este volumen. Adelante, Laura, un gusto. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias, Marce. Buenos días a todas y a todos. Buenos días a mis colegas a la distancia. Siempre es un placer encontrarnos en estos espacios del PPD, que espero que siga sucediendo por mucho tiempo más. Les cuento un poco cómo nació este libro. Nosotros en el 2019, el ISSDP, que es la Sociedad Internacional para los Estudios de Política de Drogas, hace una conferencia a nivel mundial que la hacen un año en Europa y un año fuera de Europa. Y después de haberse ido a Australia, a Colombia, no me acuerdo dónde más, nos ofrecieron si el PPD quería tener esa conferencia en Aguascalientes. Era una responsabilidad súper grande y empezamos a trabajar todos como a organizar la conferencia, y ya teníamos el hotel, ya gente había pagado su registro, ya estábamos participando como en el programa con unos papers súper buenos,
cuando nos llegó la pandemia. Y nos llegó la pandemia, entonces aplazamos la conferencia como 6 meses, pero la pandemia duró más tiempo, después la aplazamos un año, pero la pandemia seguía y al final terminamos cancelando la conferencia, y estos fondos que teníamos asignados a la conferencia, pues no los gastamos. Y ahí fue cuando hablé con Edgar y dijimos, la verdad es que nosotros hemos hecho muchísimas cosas en términos de violencia, militarización, crimen organizado, políticas de reducción de daños, políticas de regulación, pero no sabemos muy bien qué fue lo que pasó durante la pandemia con todos estos temas que nosotros estábamos explorando. Cada uno llevaba su agenda, pero la verdad es que ninguno se había metido de fondo a explorar estos temas. En ese momento recibimos otro apoyo de OSF para empezar a explorar estos temas dentro del programa de política de drogas. Aquí mi colega Angélica, junto con la gente de X e Intersecta, hicieron un trabajo súper interesante en cárceles, a ver cómo la pandemia además había afectado a las personas que estaban privadas de su libertad, principalmente a mujeres. Nosotros hicimos un trabajo de escritorio importante para ver cómo el crimen organizado estaba actuando durante la pandemia, si había cambiado un poco el actuar de estas organizaciones o no, y ahí nos empezamos a dar cuenta como todo este tema que pasaba con la entrega de despensas, que todos supimos que pasó en México. Daniel también participó en este proyecto, estuvieron mirando cómo la percepción de la ciudadanía cambiaba frente a los militares en un contexto además de pandemia. Y con Edgar dijimos, la verdad es que estamos recolectando nueva información de un fenómeno que todavía no alcanzamos a entender muy bien, y por qué no tratamos de compilar diferentes estudios a nivel de América Latina para ver cómo han cambiado todos estos temas en los cuales tenemos mucha experiencia, pero en el marco de la pandemia. Y ahí abrimos una invitación a diferentes autores para que participaran en este libro. Revisamos muchísimos abstracts que recibimos y al final terminamos haciendo esta compilación, que a mí me parece muy interesante porque son temas que ya todos conocemos, pero bajo un esquema o un contexto de pandemia que todavía yo creo que no hemos logrado de entender muy bien. Y así fue como surgió esta compilación. Nos demoramos muchísimo sacándola porque no teníamos el sello editorial del PPD y queríamos que fuera una publicación del PPD. Ahí hubo tumultos en el CIDE, con el proyecto, con el dinero, es decir, como 3 años después estamos por fin sacando este proyecto, que me siento muy orgullosa de que por fin haya salido. Y les pido a ustedes como muchísimas gracias por toda la paciencia que tuvieron con nosotros durante estos años y que hubieran aguantado con nosotros y con sus capítulos. Y ya creo que como dice Edgar, este es un motivo para celebrar. Es nuestra primera publicación del PPD con sello editorial, y creo que eso es un hito, y ojalá sea la primera de muchas por venir. Yo no les quiero quitar más tiempo porque quiero darle la palabra a mis colegas para que les hablen de lo que hicieron. Así que Edgar, te devuelvo el micrófono para que moderes la sesión. Y muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí acompañándonos. Muchas gracias, Laura. Y sí, extiendo también otra vez el agradecimiento a las y los autores. Bueno, el libro está dividido en 2 partes. La primera parte se lleva por título Salud y Reducción de Daños, y ahí tenemos 5 capítulos. Vamos a iniciar con el capítulo número 2, que se intitula COVID-19 y personas que se inyectan drogas en Ciudad Juárez, la tormenta perfecta. Este capítulo es coautorado por Angélica Ospina Escobar, María Elena Ramos Rodríguez y Julián Rojas Padilla, quienes hoy están aquí con nosotros. Voy a presentar brevemente a las autoras. Bueno, la doctora Angélica Ospina Escobar es colega de nosotros aquí en el programa Política de Drogas, es cátedra CONACYT y Gender Fellow de International Crisis Group. Muchas gracias, Angélica, por estar hoy aquí con nosotros. Y Julián Rojas Padilla es coordinador de reducción de daños en programa Compañeros desde hace 17 años. Tiene 17 años en experiencia en abordaje comunitario con personas que usan sustancias de forma inyectada y no inyectada, y fue presidente de la Red Mexicana de Reducción de Daños durante 7 años de Redumex. Es experto y capacitador en el modelo de reducción
de daños. Un gusto que estés hoy también aquí con nosotros, Julián. Bueno, pues sin más, queridos colegas coautores, les doy la palabra. Adelante. Bueno, pues muchas gracias. Se fue la luz en compañeros, entonces Julián no está en ese momento, pero espero que lo resuelva. Siempre nos pasa algo con compañeros, se cae el internet en ese momento, etcétera. Hoy se fue la luz. Eh, bueno, no, pues muchas gracias. Quiero empezar como agradeciendo pues a Edgar y a Laura, los coordinadores del libro, como por esta iniciativa. Y pues obviamente a compañeros, ¿no? Por la confianza en permitirme acompañarlos. Pues solo tengo como 3 comentarios. Uno es evidenciar esto de cómo la epidemia operó como una lupa, ¿no? Que nos permitió ver situaciones que ya teníamos de crisis, poblaciones, fenómenos, etcétera, pero que por alguna razón como que nos resistíamos a ver, ¿no? Y con la pandemia se hizo como insoportable, ya no, o sea, insostenible, digamos, esa omisión, ¿no? En el caso del el tema de reducción de riesgos y daños con personas en contextos de extrema marginalidad, como es la población que trabaja con compañeros, primero, una de las situaciones que evidenció la pandemia fue esto de la gente que vivía en calle, ¿no? Que trabajaba en calle, que su estilo de vida estaba allí, ¿no? Entonces, cuando todas las personas que teníamos casa nos recluimos en nuestros hogares, estas personas quedaron, ya llegó Julián. Em, y bueno, eso fue lo primero, ¿no? Como que puso la lupa en esta gente que no tenía cómo guardar confinamiento, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos con eso? Lo otro particular que quisiera señalar es que evidenció como el limbo jurídico de las instituciones que ofrecen servicios de reducción de riesgos y daños. Y esto es importante porque si se acuerdan, en ese momento se dijo que habían como unas actividades que eran prioritarias, ¿no? Básicamente los servicios de salud. Y el resto de personas no teníamos, digamos, bueno, sí tan extremo, pero la autoridad o no, el permiso, pues, de ofrecer ciertos servicios, ¿no? Y el hecho de que ese limbo jurídico, digamos, el que las instituciones que ofrecen servicios de reducción de riesgos y daños no estén dadas de alta como instituciones de salud que ofrecen servicios especializados a personas que abusan sustancias, en el caso de compañeros, por ejemplo, generó una vulnerabilidad muy importante, no solamente de la población, sino de la institución misma, ¿no? Porque, pues, evidentemente, generaban el aglutinamiento de personas, por ejemplo, bueno, no se podían, los mismos trabajadores, digamos, tenían problemas de restricción de movilidad, ¿no? Y entonces, bueno, esto siempre haciendo la propaganda política, obvio, para evidenciar la necesidad de que el CONADIC brinde como este reconocimiento, ¿no? Que en otras situaciones no solamente funciona en el tema de la pandemia, pero digamos reconocer esos servicios de salud que ofrecen y que son esenciales es fundamental, ¿no? Y finalmente, ya para cerrar y darle la palabra a Julián, yo sí quisiera agradecer mucho la confianza, digamos, de programa Compañeros y la oportunidad de acompañarles y de poder platicar y generar esos espacios reflexivos sobre la tarea que hacen, ¿no? Siento que esa es una función muy importante de la academia, ¿no? Estar acompañando a las organizaciones, brindándoles asesoría en lo que quieran, ¿no? Y en este caso, poder reflexionar críticamente sobre la situación que vivieron. Nosotros levantamos los datos en el 2021, o sea, ya habíamos pasado el 2020, que fue como el año más crítico, y creo que fue un momento muy interesante para, con la organización, reflexionar sobre, por ejemplo, las estrategias de cuidado, ¿no? Lo que supone el trabajo cotidiano que por fuera, digamos, del trajín diario de las organizaciones, con tan poco, o sea, que enfrentan tantas constreñimientos, ¿no? Como que es muy complicado sentarse a pensar el día a día, ¿no? Y pues bueno, entonces ese es nuestro capítulo, va un poco sobre el día, por un lado como el día a día de la organización, las situaciones que enfrentaron en el contexto de pandemia, y por otro como la percepción de las personas usuarias en ese contexto, ¿no? Y ya le doy mi palabra a Julián. Muchas gracias. Gracias a ti, Angélica. Adelante, Julián.
Bien, pues gracias por la invitación a compartir la experiencia desde cómo dimos respuesta a la emergencia sanitaria por el COVID-19 desde la organización social. Bien, sí, para nosotros fue todo un reto el tener que modificar la estrategia para poder llegar a los beneficiarios de nuestros servicios. Nosotros tenemos mucha presencia comunitaria para implementar las acciones de reducción de daños. Y sí fue como elaborar toda una estrategia para poder darle seguimiento a las personas que atendemos a través del programa Compañeros. Por ejemplo, nosotros por lo menos realizábamos antes de la pandemia 4 recorridos en campo y que cuando tuvimos el pico como más elevado de la pandemia, pues tuvimos que hacer una modificación para solamente realizar un recorrido extendido y dotar de insumos de prevención a las personas para 2 semanas. Y entonces fue como una de las estrategias por las que nos fuimos a nosotros. Antes de la pandemia montábamos lo que llamamos una clínica para dar atención en curación de abscesos, atención médica, entrega de insumos. Y pues ya no fue posible llevar esa clínica móvil a lugares estratégicos para dar todo ese servicio. Entonces, las personas era muy complicado verlos en la calle cuando inició todo este confinamiento total y que las personas, pues, ¿a dónde iban a ir si viven toda esta situación de exclusión social? Su casa literalmente es la calle donde viven, donde generan dinero para sostener su consumo, para atender otras necesidades. Entonces, para ellos era buscar dónde estar en algún lugar donde la policía no los hostigara, retirándolos de las calles. A los usuarios en nuestra ciudad, ya en los últimos años ha sido muy complicado el tema económico para sostener su consumo. La mayoría de ellos realizan trabajos informales como lavar carros, limpiar vidrios en semáforos, barrer calles y todas esas actividades para poder sostener su consumo. Entonces no era posible que continuaran haciendo ese tipo de actividades y fue una situación muy caótica para la mayoría de ellos, que en ese tiempo para sostener el consumo era mucho más complicado porque aprovechándose de esta ocasión, de esta situación, los vendedores aumentaban el precio de las dosis de 60 hasta 200, 300 pesos y eran como esas situaciones muy complicadas que vivían los usuarios en la ciudad. Para nosotros nos fuimos por la estrategia de instalar estas estaciones de lavado de manos. El gobierno, a las autoridades sanitarias daban estas indicaciones de lavado correcto de manos, pero ¿de dónde iban a tener agua para estas recomendaciones sanitarias si ni siquiera tienen como los servicios más básicos en estos espacios donde se concentran en picaderos o esos lugares? Entonces nos fuimos por la estrategia de llevar estas estaciones de lavado de manos que llevábamos una bolsa de camping que contienen 20 o 30 litros de agua. Son bolsas que podían rellenar, llevamos barras de jabón. Y en estas bolsas de camping iba como un engomado con todas las indicaciones, cómo era el lavado correcto de manos, ¿no? Entonces, la recomendación que hacíamos era rellenen esta bolsa, reutilícenla y cada semana íbamos para verificar que las estaciones de lavado de manos continuaran ahí y que les estaban dando como esa utilidad. Bien, era como las acciones que realizábamos al exterior de la organización en campo, pero también por años consecutivos hemos manejado un grupo de apoyo donde las personas activas en el uso de drogas pueden venir 2 días a la semana a la organización para recibir alimentos. Tenemos un espacio acondicionado con 3 regaderas para que puedan venir y tener su higiene, la atención médica y todos esos servicios. Entonces, cuando empezó esto, que la gente no podía estar aglomerada al interior de las organizaciones, montamos una carpa en el estacionamiento de la organización con sillas y entonces venían y desde el exterior recibían los servicios. Luego, la recomendación fue que no hubiera ni siquiera aglomeración en la calle y
pues dábamos servicio por ventanilla, preparábamos alimentos que pudieran llevarse las personas, ya no era posible que ingresaran al baño, a la atención médica, y entonces lo que hicimos fue instalar un rotoplas en el exterior de la organización con 2 lugares para donde podían venir y asearse, poníamos una carpa para que tuvieran un poco de privacidad, y fue como la experiencia que nosotros vivimos en todo este periodo de la pandemia de COVID, que conforme iba avanzando el tiempo teníamos que ir como cambiando la estrategia, ajustándola a lo que iba demandando el gobierno. Entonces, siempre lo hicimos también bajo esta incertidumbre que vinieran a cerrarnos la organización, porque se consideraba como que no éramos un programa de dar servicios prioritarios. Entonces, siempre estuvimos bajo esa incertidumbre, pero nunca cerramos, siempre estuvimos buscando cómo ajustarnos con la estrategia para continuar dando los servicios a las personas usuarias de drogas. Esa es la experiencia que yo pudiera compartir con ustedes de lo que fue vivir en todo este periodo de la pandemia de COVID. Muchas gracias, Julián. Sin duda alguna, como lo ilustra el título de su capítulo, La tormenta perfecta. Vamos a seguir insistiendo a lo largo de esta sesión a quienes nos estén escuchando o viendo en las redes sociales del PPD, que está ya ahí el vínculo para que puedan descargar la obra y revisar los capítulos de los cuales aquí vamos a ir conversando. Capítulo número 2, COVID-19. Es escrito por Angélica Ospina Escobar, Marielena Ramos Rodríguez y Julián Rojas Padilla. Muchísimas gracias, Julián. Voy a darle ahora la palabra a Pablo González Nieto. Pablo González Nieto es coautor junto con Said Slim, Lourdes Angulo, con Mari Cambou y David Guzmán Mesa, así como con Jaime Redondo Sánchez Lira, del capítulo 4, Cambios en el acceso a servicios de reducción de daños para personas que inyectan drogas durante la pandemia por COVID-19 en Mexicali, Baja California. También un capítulo inscrito en la sección sobre salud, los efectos del COVID en la salud y en las drogas. Y bueno, pues Pablo, voy a brevemente presentarlo, es asistente de investigación en el Instituto Canadiense de Investigación en Uso de Sustancias en Victoria, Canadá. Cursa actualmente una maestría en ciencias en el programa de Dimensiones Sociales de la Salud de la Universidad de Victoria y colabora con la organización sin fines de lucro Integración Social Verter AC, en la que previamente fungí como supervisor del sitio de consumo seguro La Sala en Mexicali. Un proyecto también muy interesante. Adelante, Pablo, un gusto tenerte hoy por aquí. Platícanos, ¿qué podemos encontrar en tu capítulo? Hola Edgar y todas, muchas gracias por tenerme aquí. Me da mucho gusto poder al final compartir este capítulo hacia el mundo y les agradezco mucho por todo el trabajo y pues, todos los factores que influyeron a que fuera que tardara tanto en publicarse. Muchas gracias por ese trabajo, sobre todo a ti, Edgar y Marcela y Laura, ¿no? En que se mantuvieron ahí, aunque hubiera muchos contratiempos. Sí, pues voy a decir muchas de las cosas que dijo como Angélica porque es claro que el COVID expuso muchas de las vulnerabilidades que ya tenía la población que atiende Verter y la organización en sí, ¿no? Verter estaba, como otras organizaciones de reducción de daños, estaban sufriendo financieramente después de un recorte grave de presupuestos a los servicios y las organizaciones que proveían reducción de daños en México desde el 2018. Entonces la pandemia vino como para exponer todas estas cosas. Yo estaba ahí personalmente, me trasladé a Mexicali para ayudar en la provisión de servicios durante la pandemia y bueno, me dio mucho gusto poder escribir este artículo. Este artículo como que nosotros estábamos viendo ciertas cosas, ciertas personas que dejaban de venir a los servicios. Verter tiene un servicio donde las personas pueden ir todos los días de lunes a sábado a obtener insumos, a usar la sala de consumo, a obtener jeringas, condones, pruebas de VIH, hepatitis C y sífilis. Teníamos una clínica de curación de heridas que sigue operando todavía. Y bueno, veíamos que ciertas personas no venían, personas de ciertas poblaciones,
que a veces sí venían o no. Es bueno recalcar que Verter, a diferencia de muchas otras organizaciones que proveían ese tipo de servicios en el mundo, no dejó de abrir, no dejó de proveer servicios. Me parece que solo cerraron 2 días, ¿no? Y bueno, era una posición pues es muy fuerte, muy impactante, como estar ahí dando servicios, como viendo a una población que, en el caso de Mexicali, Verter es la única organización que provee reducción de daños. Entonces eres el único proveedor de servicios que atiende a esa población, ¿no? Y el único que sabe lo que le está pasando a esa población. Entonces era muy fuerte estar en el ambiente de quédate en casa, lávate las manos, ¿no? Cuando veíamos que claramente el gobierno en su estrategia, tanto el gobierno municipal, de la ciudad, del federal, no consideraban a estas poblaciones que no tienen un espacio donde resguardarse, un espacio donde tener higiene adecuada. Entonces nos planteamos como pues un poco cómo exponer esto y cómo ponerlo en palabras. Decidimos como ver los cambios, ver si había habido una reducción antes y después de la declaración de emergencia por COVID en el estado de Baja California. Y bueno, vimos como una reducción de 16% antes y después, en un plazo de un año antes y un plazo de un año después, 16% en el número de personas que accedían a servicios que venían a obtener jeringas, condones, pruebas. Y bueno, como Angélica dijo un poco, esto expuso varias cosas que ya estaban ahí, ¿no? Y vimos una reducción específicamente marcada en poblaciones específicamente vulnerables, como es el caso de mujeres que se inyectan drogas y personas trans, y además personas jóvenes también. Entonces son estas personas que tal vez en este marco de la interseccionalidad, ¿no? Como estos factores que vulneran más, hacen que una población sea más vulnerable. Todo salía a la luz con todas las barreras del COVID, ¿no? Entonces, eso, las mujeres jóvenes que se inyectan drogas y las personas trans dejaron de acceder tanto a servicios. Y eso fue específicamente preocupante, no sabemos bien por qué, pero tiene sentido, ¿no? Porque es una de las poblaciones más vulnerables. Hay una discusión mucho más extensa en el capítulo, así que los invito a leerla completo. Y algo que me gustaría recalcar es que también identificamos como un factor que afectó el acceso a servicios de reducción de daños durante la pandemia fue las detenciones arbitrarias de personas que se inyectan drogas, ¿no? Como parte de esta campaña de quédate en casa y de no se congreguen y cosas así, a las personas que no tenían un lugar para resguardarse. Ahora sí que el gobierno de la ciudad y el gobierno estatal puso a las fuerzas del estado, a la policía municipal, sobre todo en Mexicali, a limpiar las calles, ¿no? Y eso fue usado como una excusa para llevar a las personas a centros de tratamientos ilegalmente, ¿no? Verter acompañó a 25 o 24 casos de personas que habían sido levantadas ilegalmente y las acompañó a tener una denuncia, eh, lo cual es muy importante y es algo que hay que recalcar que sigue sucediendo, ¿no? Todas estas vulnerabilidades que se expusieron durante el COVID siguen ahí. No se ha incrementado los recursos para las organizaciones de reducción de daño, las organizaciones de la sociedad civil de reducción de daño, y sigue sucediendo y pues eso me gustaría hacer el mensaje final de esto, es que no es como que porque acabó la pandemia se hayan solucionado estas cosas, ¿no? Las organizaciones de reducción de daños del norte del país, sobre todo, siguen teniendo problemas graves de recursos porque el gobierno no provee ningún apoyo. Entonces, los invito a leer toda la discusión y todo esto y me da mucho gusto estar compartiendo con ustedes. Y cualquier persona que me quiera contactar afuera, bienvenido. Muchas gracias, Edgar, por el espacio. Al contrario, muchas gracias a ti, Pablo. Pues sin duda alguna un tema muy interesante. Creo que hacen una buena unidad los capítulos que están en esta área de salud y justo lo que dices, en época de desastres naturales, pues en realidad estos más bien se profundizan o se muestran en toda su gravedad precisamente por las debilidades estructurales, las debilidades institucionales, como la falta de apoyo, por ejemplo, para la población usuaria de sustancias ilegalizadas y sobre todo su criminalización. Gracias por el comentario y bueno, para redondear y cerrar esta sección de capítulos sobre el impacto del COVID en el tema de salud,
También me complace hoy anunciar que tenemos a Rachel Meléndez León. Ella es la autora del capítulo 5, El gimnasio al aire libre de la Plaza de San Lucas, un diálogo, un capítulo también muy interesante, ¿no? De una perspectiva un tanto cuanto distinta, pero en diálogo con la reducción de daños. De hecho, así se llama, un diálogo con la reducción de daños. Y bueno, Rachel Meléndez León, aparte de que fue también alumna del seminario, del diplomado en política de drogas del CIDE, una alumna destacada que acaba de egresar. Bueno, ella es licenciada en Sociología por la UNAM, ahora mismo estudia una maestría en Estudios Culturales en el Colegio de la Frontera Norte, a lo mejor te topaste por ahí con Alejandro, y realizó una investigación sobre uso de opioides sintéticos, particularmente China White en Tijuana. Un gusto tenerte por acá hoy, Rachel. Hola, igual, mucho gusto. Me uno a estas celebraciones. Qué bueno que se pudo publicar, qué bueno que también estamos reunidos, qué bueno que nos podemos encontrar en la virtualidad y también ya nos hemos encontrado físicamente. Y bueno, eh, brevemente, el capítulo que yo desarrollé es sobre un gimnasio de boxeo. Se fue tu micrófono, Rachel. A ver, ¿ya me escuchan? Ya, se apagó accidentalmente. Accidentalmente. Entonces, pues bueno, es un gimnasio que se encuentra a las afueras del Metro Pino Suárez, un lugar donde hay comercio informal, trabajo sexual, consumo de sustancias, particularmente cannabis, solventes, inhalables y alcohol. Entonces, bueno, mi pregunta de esto es un diálogo con la reducción de daños, va porque, bueno, cuando tú tienes experiencia con el trabajo con este tipo de organizaciones, yo he estado colaborando con Prevencasa, pues como que se vuelve una forma de interpretar el mundo, cuando en realidad puede ser que las personas que hacen trabajo comunitario no necesariamente lo vean así. Eso me sucedió con este gimnasio al aire libre, donde la idea era proveer a las personas que viven en esta y que trabajan en esta zona una suerte de esparcimiento, una actividad que además les permitiera no solo consumir, sino pues de repente hacer ejercicio. Eh, eh, Eso fue un hallazgo muy interesante, ¿no? Creo que una conclusión que me gusta es que no es necesario nombrarle reducción de daños para hacer reducción de daños, es una estrategia, son cosas que empíricamente van surgiendo para fortalecer lazos en la comunidad, para mejorar el entorno. Otro segundo punto que encontré como hallazgo en esta investigación es que el tema del consumo. De repente parece que hay una estigmatización, particularmente con el uso de cannabis, ya lo podrán revisar en el artículo, donde fumar, como disuadir el consumo, como decirle, aquí no fumes acá. ¿Y por qué es esto? Pues es que sucede que el fumar es como, es un código, ¿no? De que ahí implica que también se vende. Entonces, pues es esta relación con los mercados ilícitos, con el crimen organizado, con la violencia. Entonces, esto es como es un hallazgo interesante porque es ver esta otra, el lado simbólico, ¿no? Más allá de por qué se estigmatiza, no es tanto la persona, sino cierto tipo de dinámicas alrededor del consumo. Y em, bueno, voy algo rápido. Y pues esto me lleva también a no les comenté, este gimnasio, a pensar en lo que sucedió en el COVID, ¿no? El gimnasio comenzó en 2018 en uno de los bajos puentes. Quienes han ido hacia Ciudad de México, pues no sé si se han fijado que sobre Calzada de Tlalpan hay pues unos bajos puentes que se ven así medio lúgubres, medio dan miedo, y están algunos abandonados. Ahí es donde comenzó este gimnasio. Pues para ellos era como la condición ideal porque estaba techado y poco a poco lo fueron acondicionando hasta que una denuncia anónima donde los señalaron pues de que estaban vendiendo drogas y así, pues hizo que lo desmantelaran y por eso terminaron en esta explanada. Entonces, como a la vista de todos, que también creo que ha tenido ciertos bueno, beneficios porque pues más gente se acerca, aunque sea observar. Durante el 2020, este gimnasio al aire libre surge de una persona que es una iniciativa de una persona que vivió en calle, que también consume, bueno,
tiene como un diálogo, ¿no? Con este tema del consumo y, y bueno, pues la idea fue, pues, lo que les comentaba, proveer una alternativa de esparcimiento. Él pagaba a otras personas que fueran a dar clases de Zumba, por ejemplo, porque pues él es comerciante, le iba bien. El COVID hizo que obviamente el comercio no fuera el óptimo, los ingresos no fueran los mismos y empezó a cobrar una cuota para mantener esto. Es interesante, ¿no? Porque también tiene relación con cómo hace frente este tipo de estrategias comunitarias a estos momentos de crisis, ¿no? Como en este caso fue el COVID. ¿Cómo ayudaría a tener un recurso, ¿no? Externo por parte, no sé, del Estado para mitigar pues para continuar con esta labor. Y también, casi ya a modo de cierre, me gustaría pues contextualizar, ¿no? Han pasado algunos años, hemos seguido investigando, hemos seguido acercándonos a otras organizaciones y creo que estamos viviendo y también viviendo una etapa donde están cambiando nuestras instituciones, se están reestructurando, ¿no? Con esto de juntar la atención psiquiátrica, la atención sobre las adicciones y la salud mental en un mismo organismo, en la CONASAMA, ¿no? ¿Eso a dónde nos va a llevar? Creo que es muy importante, ya que identificamos que existen problemas alrededor de pues, cómo consiguen financiamiento a organizaciones, iniciativas, eh, pues, ¿qué se puede hacer, no? ¿Hasta dónde llevar lo que nosotros nombramos como reducción de daños, ¿no? En términos del recurso, en términos de cambios en esta dimensión jurídica, ¿no? Creo que, pues, también nos interesa este tema que está como ahí, ¿no? Sobre la mesa, la fiscalización de sustancias que no necesariamente son drogas, ¿no? Como la naloxona, que no tiene ningún potencial psicoactivo. ¿Qué está pasando también con la regulación de cannabis, que está en pausa? Como este panorama en tensión en México, pero creo que también existe una suerte de esperanza, ¿saben? O sea, me llama mucho la atención que hay propuestas donde se habla de llevar a la reducción de daños a ley, ¿no? Como en el caso de Colombia con Échele Cabeza. ¿Hasta dónde nos llevará, eh, hasta dónde la reducción de daños llevarla a sus últimas consecuencias? ¿Qué pasaría, no? Y pues mientras creo que sigue como el trabajo comunitario, pues es desde ahí, ¿no? Pues que han surgido los cambios y el énfasis en eso, ¿no? Muchas gracias, cierro con eso y nos vemos. Nos seguimos encontrando. Seguimos aquí en la presentación, Rachel. Muchas gracias por la presentación de tu texto y sin duda tus reflexiones, que además debo decir es una muy buena etnografía, también como que van un poco a las fronteras para empezar a debatir la reducción de daños desde otra visión, lo cual me resultó también muy interesante. Bueno, solamente para redondear esta fase, debo decir que hay otro capítulo más en esta sección del libro de salud y reducción de daños, que es el capítulo número 1. Está a cargo de Erika Nayeli, Claire Caicero, Lilia Isabel Pacheco Bufanda, José Francisco Valenzuela Barreras, quienes no pudo estar hoy con nosotros, pero están invitados para la presentación siguiente de este volumen. El título de su capítulo es Vulnerabilidad social en salud en personas usuarias de drogas en la ciudad de Tijuana durante la pandemia por COVID-19. Igual manera, un capítulo más, el capítulo 3, que se llama Salud sexual y reproductiva en mujeres madres usuarias de drogas inyectables en Mexicali, Baja California, un acercamiento desde el conocimiento situado a cargo de Perla Nayeli Martínez Reynosa, a quien también me enviamos un saludo. Y bueno, nada más para terminar, 3 cosas creo que son importantes tener en cuenta en esta sección. La primera es que sin duda alguna llama muchísimo la atención, ya lo había mencionado hace rato la doctora Angélica Ospina, pues cada vez mayor sinergia, pues a esta palabra, cada mayor acompañamiento entre academia y sociedad civil para hacer trabajo de investigación.
no solamente trabajo de incidencia social, sino también trabajo de investigación. Y cada vez más también, al menos en lo que vi en estos capítulos y en el trabajo general de reducción de daños, hay cada vez investigación que se está haciendo desde las propias organizaciones. Me parece una relación bastante virtuosa y muy productiva a futuro. La segunda, creo, ya lo decía hace rato Pablo, ya lo decía también Julián, pues esta muestra de la enorme vulnerabilidad de las comunidades de personas usuarias de sustancias ilegalizadas y cómo las políticas públicas, y más allá de las políticas públicas, las creencias profundas de quienes hacen política pública no vienen sino a profundizar estas condiciones de vulnerabilidad y peor aún a estigmatizar e incluso a criminalizar a las personas usuarias de sustancias. Finalmente, pues destacar, ya lo decían en general todos los capítulos, cómo finalmente pues estos grupos de la sociedad, las organizaciones de la sociedad civil que vienen a llenar un poco estos vacíos enormes que deja el Estado en términos de atención a las comunidades de personas usuarias de sustancias, pues estas organizaciones finalmente siguen en una completa indiferencia por parte de las autoridades, desatención, falta de recursos, incluso también estigmatización, lo cual convierte su trabajo muy loable en una, digamos, misión, en una vocación sumamente difícil y complicada. Les invito, insisto, a revisar estos capítulos, valen mucho la pena por los hallazgos y sobre todo por esta combinación entre activismo y academia. Bueno, vamos a pasar a la segunda sección, a los textos que hablan sobre violencia. Aquí tenemos también una selección de 3 textos. Son 1, 2, 3, son 6 capítulos los que componen esta sección. Vamos a iniciar con el primer capítulo que vamos a presentar aquí, que es el capítulo a cargo de Alejandro Pocorova. Estos 2 capítulos, el capítulo 6, a falta de Estado, militares, vacíos de poder y la contingencia sanitaria por COVID-19, a cargo de Laura Tuesta y Samantha Pérez Dávila, y el capítulo 7, las Fuerzas Armadas durante la pandemia por COVID-19 en América Latina, el caso de México, Honduras y Chile, creo que hacen una muy buena sinergia en términos de mostrar pues cómo se rearticula el uso de las Fuerzas Armadas y cómo esto de una u otra manera tiene un impacto en la pandemia. Y luego vamos a ver los capítulos siguientes, efectos sobre este uso de las Fuerzas Armadas, como por ejemplo el estupendo capítulo que a continuación sigue a cargo de Pilar Fuerte y Daniel Sizumbo sobre la pandemia y su impacto en las mujeres enfrentándose al desplazamiento por el crimen organizado. Entonces, sin más, le voy a dar el uso de la palabra a Alejandro Pocorova. Él es el autor del siguiente capítulo que se llama, como decía yo aquí, un segundo nada más se me perdió, las Fuerzas Armadas durante la pandemia por COVID-19 en América Latina, el caso de México, Honduras y Chile. Alejandro Pocorova no necesita presentación porque es un personaje, y digo personaje, muy querido aquí en el PPD. Él es sociólogo y maestro en desarrollo por el COLEF. Adelante, Alejandro. Gracias, muchas gracias a todos y a todas. Es un gusto verlos y pues estar aquí presente, bueno, menos de manera virtual. Bueno, mi capítulo es como ya lo dijo Edgar, es el rol de los militares en América Latina. Y yo escribo este capítulo porque a mí me llamaba la atención que durante el siglo XX, pues los militares tuvieron un protagonismo pues a través de golpes de Estado en América Latina. Y durante la democratización, pues se quedaron haciendo algunas tareas de seguridad, tareas de seguridad, ¿no? Pero con la pandemia, pues los militares, pues los gobiernos civiles de la región comenzaron a recurrir casi que inmediatamente a los militares para el resguardo de hospitales, acompañar la vacunación, la maquila de uniformes. Entonces eso como que me llamaba la atención. Participé en un proyecto con la Fundación Friedrich Ebert, donde hicieron grupos focales en 8 países en América Latina. Mi estudio se enfoca solamente en 3. Como ya se dijo, México, Honduras y Chile. Entonces, en estos 3, voy a hablar muy en general, no voy a hablar en particular de ninguno de los casos, pues porque no quiero espolear mi capítulo, quiero que lo lean. Y lo que encontramos, pues es que los militares en estos 3 países ya se encontraban realizando actividades e involucrados en la vida pública y política de estos países, ya sea enfrentando grupos criminales, codeándose con la clase política
u ocupando territorios de pueblos indígenas. Entonces, lo que demuestra la pandemia es que el poder que ostentan los militares y la capacidad de incidencia que tienen para los temas públicos. Eso fue que agudizó el tema de la militarización en estos países, sobre todo porque el ejército fue como el actor predilecto para atender la pandemia. No eran los médicos, no eran los enfermeros, no los epidemiólogos, eran los militares. Estos soldados con sus fusiles de alto calibre eran los primordiales para atender los temas de la pandemia. Y creo que un mensaje que envía esto es que las instituciones civiles pues son ineficientes para realizar sus labores y por lo tanto hay que cedérsela a los militares. Asimismo, durante este capítulo pues se desarrolla el argumento de que los militares es posible que aprovecharon la pandemia para mejorar su imagen y hacer relaciones públicas a través de la ayuda humanitaria. Para ir cerrando, ahora que ha pasado tiempo de la pandemia y desde que escribí el texto en 2021, me parece pues importante consultar estos hallazgos y las reflexiones a finales, en contraste a lo que ha ocurrido con la participación de los militares hasta el día de hoy. Ya sea para ver si se sostiene o no, o a ver qué. Estas reflexiones las pueden consultar en el texto cuando descarguen el libro desde el portal del PPD. Y obvio, los invito también a consultar los otros capítulos. Muchas gracias. Al contrario, Alejandro, muchas gracias a ti por la presentación. Y sí, como compilador del libro me tocó leer el texto de Alejandro y vale mucho la pena. Ojalá lo puedan revisar junto con los demás. Bueno, vamos al siguiente capítulo. Se llama capítulo número 9, la pandemia y su impacto en las mujeres enfrentándose al desplazamiento por el crimen organizado, a cargo de o coautorado por María del Pilar Fuerte Chelis, Daniel Sizumbo Colunga y Enrique Pérez Luján. Bueno, los dos coautores, Pilar y Daniel, son colegas de nosotros aquí en el programa de política de drogas. María del Pilar Fuerte Chelis es profesora investigadora, cátedra CONACYT, adscrita al Centro Geo y desarrolla la línea de investigación de la geografía de la violencia. Daniel Sizumbo Colunga actualmente es investigador cátedra CONACYT. Él es también integrante del programa de política de drogas y tiene una experiencia amplia en métodos experimentales, cuantitativos y cualitativos para entender temas relacionados a la psicología de la violencia, la opinión pública, el comportamiento político y la relación entre los ciudadanos y el Estado. Yo le doy muchas gracias a ambos colegas por estar hoy aquí platicándonos sobre su estupendo capítulo. Adelante, Pilar, Daniel. Hola Edgar, ¿qué tal? Muchas gracias. Muchísimas gracias por invitarnos y a todos por estar aquí. Pues nada más contarles, antes de darle la palabra a Pili, que les va a platicar un poco más de los resultados del capítulo, contarles un poquito de la motivación. Pues bueno, lo que nos impulsó a llevar a cabo este estudio fue sobre todo digamos, la posición de vulnerabilidad que tienen las mujeres y han tenido históricamente durante la guerra contra las drogas y específicamente con respecto a la violencia que ejerce tanto las Fuerzas Armadas Mexicanas como los grupos de crimen organizado, ¿no? Todos sabemos que las mujeres tienen un lugar bien central y que se ha estudiado bastante poco como símbolos en la guerra entre el crimen organizado y muchas veces son las jefas de familia cuando se trata de escapar, es decir, estar en una posición de desplazamiento, en este caso individual en México. Y pues lo que queríamos saber es específicamente dentro del contexto de la pandemia, cómo es que, digamos, en su proceso de haber escapado o de estar escapando o huyendo o escondiéndose del crimen organizado, les había afectado precisamente, ¿no? La pandemia. Entonces, bueno, dejo con Pili para que Pili les cuente un poco más qué fue cuál fue la metodología y un poquito los resultados que encontramos.
A ver, mientras, creo que tiene un problema ahí en el... El audio. Ok, el audio. Ya está, gracias. Bueno, siguiendo un poquito con lo que decía el profe, eh, o sea, nosotros tuvimos como esa motivación de saber qué era lo que pasaba con las mujeres dentro de la pandemia, ¿no? ¿Y por qué? Porque, como ya lo han dicho aquí varios de los colegas, nosotros vivimos una pandemia dentro de otra pandemia, ¿no? O sea, ya México tenía pues este problema de la violencia en México y es una pandemia en sí misma, ¿no? Entonces nosotros comenzamos este proyecto en pleno pico de la pandemia, que comienza en febrero, y pues ya teníamos unos fallecidos muy altos y nos tuvimos que pues adaptar, ¿no? Y pues dentro de esta era la condición de quédate en casa que fue ampliamente promovido por el gobierno federal. Sin embargo, nosotros decíamos, pues esto, ¿qué pasa cuando quedarte en casa no era una opción? Y que la vida misma depende de moverse y de seguir huyendo en esta y estar permanentemente escondido, ¿no? Entonces, pues los objetivos del estudio eran investigar los principales retos que enfrentan las mujeres en este contexto de mayor vulnerabilidad, ¿no? Entonces, en esta necesidad queríamos teorizar sobre cuáles son esos efectos también que tiene la pandemia al enfrentar esta pandemia en sí misma, que es la pandemia de la violencia. Entonces, pues nos vimos en la tarea en encontrar estas personas que estaban huyendo o que ya estaban desplazadas en este momento, ¿no? Entonces vimos que las instituciones estaban cerradas, que las organizaciones civiles estaban cerradas, que las personas necesitaban aislarse. Entonces, pues nos vimos en esa necesidad de ir y tratar de encontrar a esas mujeres buscando diferentes canales. Entonces nos vimos abocados a hacer entrevistas a profundidad, básicamente teniendo protocolos de seguridad por la pandemia en sí mismo, para protegernos, porque en ese momento no teníamos vacuna, pero también en proteger a estas mujeres porque tienen que seguirse escondiendo. Y pues de una u otra manera, como ya lo decía el profe Sizumbo, estos desplazamientos, un desplazamiento que es individual, porque las personas las identifican, aquellos que son perpetuadores saben sus nombres, saben quiénes son, saben cómo son sus conexiones y sus familias. Entonces, pues queríamos saber cuáles eran efectivamente esas estrategias y nos vimos en la necesidad de conocer esas historias del desplazamiento. Entonces, solo para expoliarles un poco, pero más que expoliarles es decirles, sí es interesante, sí es necesario conocer cómo llevan estas mujeres a seguir viviendo y aprender no simplemente que el desplazamiento es un problema difícil y que es una pandemia en sí mismo, sino aprender todas las estrategias que tienen esas mujeres y cómo esas mujeres han podido sobrevivir. Y los resultados mostraron cuatro tipos de afrontamientos que son el individual, el familiar, social e institucional. Sin embargo, fue en el afrontamiento familiar donde vimos que la pandemia tenía un mayor efecto, porque las mujeres en sí mismas se veían como una fuente de contagio y de riesgo. Entonces no podían ir y recurrir a sus familias porque ya tenían autocensura. Sin embargo, cuando ya estábamos en la pandemia, esa autocensura y ese aislamiento se volvió cada vez más extremo. Entonces, pues por eso efectivamente quedarse en casa no era una opción para ellas, pero seguir también con sus familias y seguir con estos rechazos, pues no era una opción, ¿no? En términos del afrontamiento social, pues vimos que también hubo un distanciamiento y una pérdida de solidaridad por ese miedo que efectivamente representaba la pandemia. Entonces, lo que nosotros estamos hablando es que hubo otras diferentes empatías, como era la empatía de otras mujeres, que es ese afrontamiento también individual donde hubo una cooperación, y por otro lado también un afrontamiento institucional donde hubo empatía por parte de las instituciones, pese a que estaban cerradas, que les decían que no podían salir, que no les podían dar ningún servicio a las mujeres, hicieron todo lo posible por tratar de conectarlas y ayudarlas.
Entonces, eso es un poquito como algo que les queremos dar a conocer para decir, sí se pueden hacer cosas, sí pueden haber espacios de solidaridad, pese a que teníamos 3 pandemias encima, como lo hemos hablado, ¿no? Una pandemia también en términos de salud, una pandemia también de consumo y una pandemia también de violencia. Entonces, un poco decirles a nuestros oyentes que se puede seguir y podemos aprender de esas diferentes pandemias, pese a que, bueno, ya pasaron algunos años en términos de la pandemia de COVID-19, que ya tenemos una vacuna, que ya no es una enfermedad que sea letal, pero que sigue estando allí. Entonces, es aprender que tenemos que seguirnos protegiendo de la misma manera en términos de salud. Con consumos debemos seguirnos protegiendo y que las instituciones siempre van a estar abiertas, pero también en términos de la violencia, ¿no? Que tenemos que seguir pensando en que otras personas pueden ayudarnos y podemos ser empáticas y que todos los que estamos hoy en nuestras casas podemos ser una víctima más del crimen organizado. Ya esos serían mis comentarios y solo es como decirles, es un proyecto muy bonito y creo que combinan muchas pandemias y estas 3 pandemias que pensamos que ya pasaron algunos años, pero siguen estando presentes. Entonces, es decirles, lean nuestros capítulos y también tengamos una reflexión y un diálogo y pensar que podemos también tener una conexión dentro de la academia, la sociedad civil y el gobierno. Te agradezco mucho, Pilar, doctora Pilar Fuerte. También te agradezco mucho, Daniel, doctor Daniel Sizumbo, por la presentación de su capítulo. Yo debo de decir, aprovechando el tema, que este y otros capítulos son investigaciones que se hicieron no solamente in situ, sino en el contexto de la emergencia sanitaria. Hoy pareciera ser que hemos olvidado un poco lo que significó en su momento hacer la investigación empírica cuando no teníamos todavía incluso a veces nociones muy claras sobre el impacto que iba a tener el virus, sobre las medidas de distanciamiento social, etcétera. No había vacunas, por supuesto. Y bueno, muchas de estas investigaciones se hicieron justamente en ese contexto y asumiendo incluso también riesgos. Y otra cosa interesante también que mencionar, la cuestión de la ética y del trato también digno y guardando todas las garantías de anonimidad y de cuidado pues de las personas con las cuales se hizo la investigación, ¿no? Eso también destaco de este trabajo y de otros más. Otra vez, muchas gracias. Y bueno, pasamos al último capítulo de este volumen, de esta sección sobre violencia. Es un capítulo que en particular a mí me llama mucho, me gusta mucho porque también he trabajado este tema del movimiento canábico. Está a cargo de Arturo Sánchez Hernández, él es politólogo y analista político. El capítulo se titula Resistencias psicoactivas, movilizaciones e intervenciones canábicas en espacios públicos de la Ciudad de México durante la pandemia por COVID-19. Un gusto que estés hoy aquí con nosotros, Arturo. Sí, un gusto también compartir este espacio con ustedes. Buenos días. Y pues aquí presentando el capítulo, me gustaría también iniciar con ciertos puntos que tocaron los colegas, especialmente en cuanto a la pandemia, y también considero que la pandemia evidenció pues específicamente un limbo legal y también sociopolítico hacia los consumidores de cannabis, ya que pues había cierta y sigue habiendo criminalización y persecución, también pues a través de esta estigmatización, ¿no? Como también mencionaba la otra compañera, consumo la mayoría de las veces se termina relacionando con comercio, ¿no? Y esto fue algo que me hizo mucho eco a la hora de desarrollar esta investigación, ya que, bueno, también había otra situación de riesgo que se combina con estas circunstancias, ¿no? Que fue la pandemia y que estaban, y que pues tenía ahí a ciertas organizaciones ciertos colectivos que ya venían trabajando desde ciertos años atrás y que pues a la par de un contexto que se desarrolló a través de ciertos amparos y ciertos permisos para el consumo de cannabis que implicaban que pues los poderes legislativos regularan este aspecto,
pues estos grupos y estas organizaciones pues, decidieron no quedarse ahí y pues intentar presionar a los poderes políticos, ¿no? Para pues que se llevara a cabo esta regulación que estaba, pues ahora sí que recomendada por el Poder Judicial, ¿no? Y fue aquí donde yo me llamó mucho la atención pues esta protesta que se llamó el Plantón 420, ahí en Reforma e Insurgentes. Y pues no sé si todos lo conozcan, pero básicamente fue la intervención de un parque público ahí en la ciudad, que se convirtió al final como en un parque canábico, donde ya no se perseguía tanto a los consumidores, donde ellos tenían ciertas libertades para poder ejercer sus derechos, ¿no? Respaldados en cierta parte por el poder político judicial, pero que al final no eran respaldados legalmente ni por el poder ejecutivo ni legislativo, ¿no? Entonces, pues ahí es donde estos colectivos, estas organizaciones, pues deciden intervenir este espacio y desarrollar pues una intervención del espacio público que a la par de pues, la teoría en la que me enfoqué, que fue los nuevos movimientos sociales, pues se transformaba, ¿no? Se innovaba como un repertorio de protesta que combinaba esas formas convencionales con algo tan disruptivo como era el consumo de cannabis en la vía pública, ¿no? Y bueno, yo también terminé mi texto como 2021, ahí ya llevaba 1 año y medio el plantón más o menos, y no se quedó allí, ¿no? Fueron 3 años de intervención de este espacio público, 3 años de movilización en ese lugar, que bueno, el año pasado, no, perdón, a inicios de este año, pues se retiró completamente el plantón, pues debido a ya ciertas confrontaciones con los poderes políticos de la ciudad, y también obviamente de seguridad, y no solamente con la seguridad, sino también otro aspecto que está ahí muy clavado, pues es el crimen organizado, ¿no? Que obviamente intentó apropiarse del lugar con vendedores, intentó pues aprovechar las circunstancias, ¿no? Y ahí fue cuando pues se empezó a confundir los medios, la protesta con el negocio, con el negocio ilegal de estas organizaciones criminales, ¿no? Y pues ahí eso es lo que yo trato de describir, analizar a través pues de un aspecto cualitativo, ¿no? De estar ahí, como mencionaba el doctor Éter, pues me tocó estar ahí en tiempos de pandemia, ¿no? Y pues ver como toda esta preocupación de las personas, pues sí, de no saben qué va a pasar, pero a la vez pues les importaban sus derechos, sus ideales, su personalidad, ¿no? Que muchas veces se basaba en el consumo pues de la sustancia, que para ellos les generaba cierto beneficio y les permitía seguir como con sus vidas de una manera normal, ¿no? Sin tantos prejuicios como se ha llevado pues a cabo en los años del prohibicionismo, ¿no? Entonces esto fue lo que yo desarrollé, y pues ya un poco para ir cerrando, estas líneas, estos resultados, pues a través de qué motivó a estas personas, de cuáles fueron los significados de la protesta, pues era que este lugar era más que nada como un marco, ¿no? Un marco para la acción colectiva, que bueno, solo se permitió y se desarrolló pues a través de este histórico movimiento, ¿no? Que más o menos ya lleva 20 años de estos colectivos trabajando en favor de la regulación del cannabis, de sus consumidores, de sus derechos, de sus libertades, y pues basándose en líneas como derechos humanos, ¿no? También creando otros subgrupos como feminismos canábicos, las mujeres ya ahí organizando sus propios colectivos dentro del plantón, espacios para mujeres, seguros, libres de acoso, y entonces iban descubriendo todas esas vertientes, ¿no? ¿Y qué nos ha dejado? Pues un sinnúmero más de redes de colectivos que ya actúan en otros estados, que intentaron como, pues, recrear la protesta. En Puebla sigue el plantón, en otras partes de la Ciudad de México siguen otros plantones, otros espacios que les permite a los consumidores pues ir a fumar, sentirse seguros, y pues también otras estructuras de comunicación, ¿no? Consolidando pues las redes como estos bastiones para pelear, para seguir con la lucha, a pesar de, bueno, pues este rechazo al cambio de los poderes políticos, en especial del Ejecutivo, como mencionaba la compañera Rachel, pues ahí se ha quedado como muy en el limbo esta regulación. Y bueno, pues la huella después de estos 3 años de acción en el plantón, pues es
está ahí, ¿no? Pendiente la regulación, pero lo importante es que sociedad civil, otras instituciones como la academia, pues no intentan seguir con este debate, ¿no? Incluso intentan seguir pues con formas de reducir pues todos estos daños que nos ha dejado estas políticas restrictivas, ¿no? Y que hemos visto que es el prohibicionismo. Pero pues los invito ahí a leer el capítulo, ahí hay fotos, testimonios, ¿verdad? De las personas y también los demás artículos que han parecido muy interesantes y sin duda terminan de relacionarse con esta situación, ¿no? Con este contexto de pandemia, de situaciones de riesgo como la violencia y pues al final con los actores, la sociedad civil, poder político y nada, muchas gracias y un gusto colaborar. Al contrario, muchas gracias a ti, Arturo. Y sí, invito a leer el capítulo, muy bien ilustrado, su trabajo también etnográfico y justamente con este siempre ánimo, ímpetu de tratar de cambiar narrativas frente al prohibicionismo y la estigmatización de personas usuarias. Bueno, para cerrar la sesión y redondear el comentario final sobre la parte de violencia, le doy el uso de la palabra a Laura Tuesta. Muchísimas gracias, colegas, por sus intervenciones y por compartirnos un poco de sus capítulos. Yo la verdad no les quiero quitar mucho tiempo porque creo que ya nos pasamos del tiempo de esta presentación, pero a ver si quisiera hacer como 2 comentarios generales como para que reflexionemos un poco acerca del libro. Y el primero es pensar un poco, como decía Alejandro, en el rol que están jugando las Fuerzas Armadas en nuestros países, no solamente en México, sino en toda América Latina. En un principio pues estábamos muy preocupados del involucramiento de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y ya como hemos dicho en muchos otros espacios del programa de política de drogas, sí existe como un incremento de violencia y unos daños o unos costos sociales importantes derivados de esta militarización y me parece que la pandemia en últimas fue utilizada como excusa para extender aún más o ampliar aún más las facultades de las Fuerzas Armadas en tareas civiles. Entonces empezaron un poco con la distribución de las vacunas, con crear como espacios seguros en unos países con temas de toque de queda y cada vez más como que los militares se fueron involucrando en tareas civiles y me parece que nuestras sociedades en términos generales en América Latina están mucho más militarizadas que antes, pues después de la pandemia, ¿no? Siendo la pandemia como la excusa para incrementar este tipo de actividades y creo que eso es un riesgo a nuestros derechos y deberíamos tal vez prestarle mayor atención y hacer como un mejor monitoreo de lo que está sucediendo con respecto a ese tema. En el libro encuentran no solamente como el capítulo de Alejandro, sino el capítulo que escribí con Samantha Pérez Dávila, un poco acerca de esa militarización que se está dando. Y el segundo comentario, ya como para cerrar, es entender un poco que la pandemia no nos pegó a todos por igual y que le pegó más duro a las poblaciones más vulnerables. Y aquí recalco una frase que mencionó Pili en su intervención de decir, fue una pandemia sobre una pandemia ya existente, ¿no? Son personas que ya estaban viviendo una crisis y unas violaciones importantes a sus derechos humanos derivadas mucho de las políticas prohibicionistas y de esta misma militarización de la seguridad pública. Y sobre eso les cayó encima una pandemia que las dejó aún más vulnerables. Y tanto el capítulo de Angélica como colegas como el capítulo de Pili y de Daniel muestran un poco cómo se vulneraron más los derechos de las personas ya en situaciones vulnerables justo por esta pandemia. Y eso nos hace pensar que en el momento en que nosotros analizamos los efectos de una pandemia como la que vimos en el 2020, no podemos generalizar que fue igual para todos. Y tenemos que hacer mucho énfasis en estas personas que la sufrieron peor que nosotros, ya sea porque se encontraban en situación de calle o porque eran personas que estaban en situación de riesgo por sus vidas, por la violencia o en situación de desplazamiento. Y creo que aquí nos pudiéramos extender a muchísimos costos sociales adicionales que ha tenido el prohibicionismo, la política de drogas, la militarización y que se vieron aún más afectados por la pandemia del 2020. Quisiera dejarlo ahí para no extenderme más, pero sí quisiera ofrecerles como la invitación de que descarguen el libro, de que lo lean,
y de que lo utilicen para el resto de sus investigaciones. Creo que a nombre propio y de todos los autores estamos dispuestos a que nos escriban, a seguir investigando estos temas, a colaborar con gente que quiera expandir más sobre esto que no sabemos mucho. Así que dejo como mi intervención con esta invitación para que descarguen el libro, que nos busquen y que sigamos juntos construyendo investigación sobre este tema. Muchísimas gracias. Gracias, Laura. Pues no me resta más que despedir la sesión, no sin antes agradecer a los autores por las contribuciones, por sus estupendas contribuciones, por la confianza. Recordemos, primera publicación con el sello editorial del programa de política de drogas, entonces estamos celebrando la publicación y la inauguración del sello. Pues muchas gracias a todas, a todos ustedes. Gracias, Marcela. Sin más, nos veremos la próxima sesión del seminario del programa de política de drogas. Me despido, Edgar Guerra, y muy buenas tardes.